buenas, bienvenidos a Matetask. En el día de hoy voy a explicar un tema demasiado importante en el álgebra y son leyes de los exponentes. Es muy importante de que se lo sepan todos de memoria porque de aquí se basa la propia álgebra. Entonces, si no se sabe esto, pues todos los problemas que se resuelvan van a estar mal. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. Espero que les guste. Ok, la primera ley que tenemos de las leyes de los exponentes es la ley 1, la multiplicación de potencias con bases iguales, ¿sí? Cuando se multiplican dos potencias de la misma base, su resultado es la misma base elevada a una potencia igual a la suma de las potencias de los factores. Esto es algo enredoso, pero esta es la definición en sí. Esta es importante de que la conozcan, por eso es que las pongo, ¿sí? En sí, esta es la ley, que tenemos una literal, ¿sí? Una base. Bueno, puede ser literal o número. Tenemos una base, ¿sí? Entonces esa base va a estar elevada a cualquier potencia que tú te imagines. Y si esta está multiplicada por otra base igual, pero con diferente potencia, lo que se hace es pasamos la misma base, que es la misma, pero los exponentes no se multiplican, sino se suman m más n, ¿sí? Entonces esto es lo que se refiere a esta primera ley, ¿ok? Entonces voy a poner algunos ejemplos ahorita. La explicación. Para multiplicar expresiones exponenciales de la misma base se conserva la base común y se suman los exponentes, ¿sí? Fue lo que dije ahorita. Entonces vamos a los ejemplos ya en físico. Muy bien, entonces aquí de la ley 1 tenemos el ejemplo 1, el 2 y el 3. El primero, vamos a resolverlo. Dice la ley que tenemos las potencias, la base igual, entonces la base se queda tal cual, ¿sí? Y ahora es la suma de las potencias más 2 menos 1, ¿sí? Ahora, pues ya nada más resolvemos la suma de las potencias, que sería y 4, 4 más 2, 6 menos 1, nos queda y quinta, ¿sí? Entonces hasta aquí el primer ejemplo. Muy bien, ahora con el ejercicio 2, el ejemplo 2 tenemos de base un número, entonces nuestra base es 3, entonces lo mismo, 2 más 4, entonces esto nos queda 3 a la base 7, ¿sí? Entonces esto nos daría igual a 729. Y este sería el ejercicio número 2. En el problema 3 tenemos como base 5a, ¿sí? Entonces es un coeficiente acompañado a su literal, entonces es 5a, se mantiene la base y la potencia es 5 menos 3, se mantiene el signo, entonces 5a es 5a al cuadrado, ¿sí? Por la resta del menos 3 a la potencia 5. Entonces estos serían los resultados para estos ejemplos de la ley 1. Ahora pasamos a la ley 2, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. La potencia 0, cualquier base que se eleva a la potencia 0, el resultado es 1.
o sea, equivale al número 1, ¿sí? Y esta es la representación algebraica de esta ley. Tenemos la potencia a una base a una potencia 0, pues siempre nos va a dar 1. Entonces pasemos a unos ejemplos rápidos para que se quede bien claro. Muy bien, entonces ya visto lo anterior explicado, aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, tenemos la base que tenemos x a la 0. Pues bueno, su resultado simplemente va a ser un 1, ¿sí? En todos los casos va a ser lo mismo, sea una base literal, una base numérica o una base de ambas, literal y base. Digo literal y coeficiente. Entonces todos los componentes que eleves a una potencia 0 siempre va a dar de resultado un 1, siempre, ¿sí? Entonces hasta aquí la ley número 2 y pasamos con la ley número 3. Ok, entonces nuestra ley 3 va a ser potencia negativa, ¿sí? Para cualquier número real A distinto de 0 y cualquier número natural M, ¿sí? Entonces, bueno, es un exponente negativo equivale a un recíproco. ¿Y a esto qué se refiere? A esto. Tenemos una base, la que sea, elevada a un número negativo que se denota por n, es igual a 1 sobre a la n. Y esto se hace con la intención de eliminar esa potencia negativa, volverla positiva. Esta básicamente podría decirse que es la ley más importante, ya que cuando tenemos potencias que necesitamos pasar a positivas, utilizamos esta ley. Entonces, bueno, es una de las más importantes y que se debería de grabar bien. Ok, entonces obsérvese que la base no es la negativa, más bien es el exponente, ¿sí? Entonces cuando se convierte a recíproco, o lo del lado derecho de 1 sobre a la n, eso es el recíproco, pierde el exponente negativo y se convierte a un exponente positivo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a unos ejemplos para que lo vean ya más detallado. Y aquí tenemos los problemas, bueno, los ejemplos, ¿sí? Tenemos x a la potencia menos 2. Esto quiere decir que con la ley de las potencias negativas podemos hacer esto. Y quedaría libre del negativo, ¿sí? Aplica igual a números 3 a la 3, que esto viene siendo 1 a la 27, ¿sí? Y ahora aquí, bueno, básicamente, ay, se me olvidó el signo negativo ahí, ok. Aquí, pues, ¿qué es lo que hacemos? Fácil, x y y el 2, ¿sí? Como cambiamos ambas, tanto denominador como numerador de posición, la potencia se ve también afectada por este movimiento. Entonces, como es negativa, nos la convierte en positiva, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería la ley 3 y ahora pasamos a la ley 4. Ok, ahora pasamos a la ley 4, potencia elevada a otra potencia, ¿sí? Es cuando una potencia de una base se eleva a otra potencia. El resultado es un término de la misma base con un exponente igual al producto de dos potencias. Esto quiere decir que se multiplican las potencias y se conserva la misma base, ¿sí? Como lo vemos aquí, A es la base
n es la potencia interna y m es la potencia externa. Entonces al estar elevada una a la otra, lo que se hace es multiplicarse entre ellas, ¿sí? No se suman, se multiplican. Es cuando se elevan ambas potencias. Entonces vamos a unos ejemplos para que lo vean. Ok, bueno, entonces tenemos primeramente x al cuadrado al cubo, ¿sí? Todo esto elevado. Entonces permanece en la misma base y tenemos 2 por 3, ¿sí? Entonces esto es igual a x a la 6. Ahora aquí es la misma potencia, 5. Puede ser también número o literal, ¿sí? Ahora 3 por 4. Esto nos da igual a 5. ¿A cuánto? A la 12. ¿Sí? Ahora 6 elevado a la 2 por menos 1. Fíjese que tenemos una potencia negativa, entonces esto es lo que se hace. Es 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces el signo es más por menos a lo que nos da menos. Ya lo expliqué en un anterior video, la ley de los signos. Entonces, bueno, espero que se den una vueltecilla por ahí para que lo entiendan. Entonces, bueno, lo anterior indica que para elevar una potencia de una base a otra potencia, sigue siendo la misma base y sus potencias se multiplican. ¿Sí? Muy bien. Espero que lo hayan comprendido, porque ahora vamos a la ley 5. Son 7 entonces. Bueno, quédense hasta el final para que lo terminen de ver. Muy bien, ahora pasamos a la ley 5 y es el producto elevado a una potencia. ¿Sí? Cuando un producto de dos o más factores se elevan todo a la vez una potencia, el resultado es la misma multiplicación, pero cada elemento es a potencia. Y es esto. ¿Sí? Es AB, que sería la potencia. Es un conjunto, pues. A la M, entonces, cada elemento que está elevado dentro del paréntesis va a salir con esa misma potencia, pero obviamente siguen multiplicándose ambas bases, ¿sí? Es, es más sencilla, esta es creo la más sencilla de todas. Entonces vamos a ver unos ejemplos rápidos. Muy bien, aquí tenemos los ejemplos de la ley 5. Entonces vamos a empezar. Nos dice que esto va a estar elevado al cubo, entonces tendríamos x al cubo. No se nos olvide que se están multiplicando estos dos elementos al cubo, ¿sí? Y este sería el resultado. Ahora 2x a la 5, entonces 2 a la 5 por x a la 5, ¿sí? Siempre se separan los dos y se elevan a la misma potencia. Ahora aquí tenemos una potencia negativa que actúa sobre todo esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si aplicamos la ley anterior, la de que si tenemos una potencia a la menos 1 es igual a 1 sobre a esa potencia. Entonces podemos hacer lo mismo, ¿sí? 1 sobre 3x al cuadrado y cuarta al cubo. Y si vemos bien, se nos elimina el negativo de la potencia. Entonces ahora sí, lo que podemos hacer es 1
sobre cada elemento 3x al cuadrado elevado al cubo por y a la 4 elevada a esa potencia. Y esto es lo que podríamos hacer. Aún se puede desarrollar más, pero por cuestiones del tiempo y porque no me cabría, hasta ahí lo podríamos dejar, ¿sí? Pero si quisiéramos seguir resolviéndolo, pues es llegar hasta el punto donde 3 elevado a la 3, donde x al cuadrado, entonces es una multiplicación por otra multiplicación, ¿sí? Pero bueno, eso ya es parte de desarrollarlo en sí para saber cuál es el resultado. Pero nosotros nada más queremos demostrar la ley, entonces si la cumple, entonces vamos a pasar a la ley 6. Ok, la ley 6 nos dice ley 6, división de bases iguales. Cuando se dividen dos potencias de la misma base, su cociente es la misma base elevada a una potencia igual a la diferencia entre la potencia del dividendo y la del divisor. Es algo confuso, pero aquí está el ejemplo. Tenemos la misma base, diferente potencia, entonces, para simplificarlo, se restan esas dos potencias. Ya no voy a poner ejemplos porque por lo mismo del tiempo del video ya no me deja, entonces se los voy a deber. Entonces, así sería la ley 6. Con esto, con esa regla que tienen ahí en el recuadro amarillo, con eso es básicamente con lo que se resuelve todos los problemas de ese tipo. Ahora, la ley 7, cociente elevado a una potencia. Cuando un cociente se eleva todo a la vez a una potencia, el resultado es el mismo cociente, pero con el dividendo y el divisor elevados a una potencia dada. Y esto se representa así. ¿Sí? Tenemos A y B, entonces tenemos la elevación de la potencia, pues a cada uno se le reparte su potencia. Y eso sería todo, ¿sí? Solo son 7 leyes. Entonces espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse. Nos vemos y hasta pronto.